Mi nombre es Flavia Ligori y voy a empezar con la formulación del tema. En el Perú de fines del siglo XX, la economía y los conflictos sociales estaban tan vinculados que cualquier decisión económica se veía afectada por la violencia y las tensiones sociales. Con esta idea en mente, las 3 semanas que elegimos ayudarán a entender cómo el terrorismo y la economía se influyeron mutuamente. La primera semana que escogimos fue la 11. En esa clase vimos que el país ya entraba a los años 80 con una economía debilitada, inflación alta, pérdida del salario real, poco control fiscal y una crisis que el gobierno de Belaúnde no logró revertir. Esta situación económica tan frágil facilitó que el impacto del terrorismo fuera mucho más fuerte, porque el Estado tenía menos recursos y menos capacidad para responder. La segunda semana es la 12. Ahí se explicó cómo el terrorismo modificó la vida diaria y también la actividad económica. Los atentados destruían la infraestructura, generaban miedo, paralizaban regiones enteras y hacían que muchas familias y empresas dejaran de producir o migraran. Además, la violencia constante cambió el comportamiento social y generó un clima de inestabilidad que afectó directamente el funcionamiento de los mercados y la inversión. La tercera semana es la 14. En esa clase se analizó cómo después de años de crisis económica, ofensivas y terroristas, la población perdió confianza en los partidos y buscó opciones que prometieron control y resultados rápidos. Ese desencanto político tuvo relación directa con una combinación de recesión, ataques terroristas que habían golpeado el país durante toda la década. Hola, mi nombre es Elías Ramos y ahora voy a dar las causas y las consecuencias que llevaron todos estos sucesos a través de los años en el Perú. Las principales causas del terrorismo en el Perú de los años 80 tuvo raíces profundas en la crisis económica y social. Primero, el país arrastraba una crisis a mediados de los 70, inflación creciente, endeudamiento externo y caída del salario real. Entre 1980 y 89, el ingreso per cápita se redujo drásticamente, lo que refleja un deterioro generalizado en la calidad de vida. En 1986, más del 60% de la población estaba bajo la línea de la pobreza y cerca del 30% estaba en estado de indigencia. En esta situación que estaba grave para el país y en ese mismo tiempo la población tenía mayores niveles de educación, lo que generaba aspiraciones frustradas y descontento social en la misma ciudadanía. Finalmente, la expansión del narcotráfico y la economía de la coca crearon un sector paralelo a eso, ilegal altamente pero rentable, aún más para el Estado. Todo esto ocurrió en un contexto de instituciones frágiles y una democracia recién recuperada, incapaz de responder eficazmente a la crisis. Todas estas razones vienen ahora las consecuencias, las cuales mayormente de terrorismo causaron daños graves a la economía de la sociedad. En lo económico hubo destrucción de la infraestructura y mercado, lo que paralizó actividades productivas y desalentó la inversión privada. Además, la violencia se sumó a la crisis de la balanza de pagos y provocó hiperinflación, con precios que alcanzaron 4 dígitos y un salario realmente reducido en más de un 60%. En lo político, el Estado respondió con medidas cada vez más autoritarias. Según Martínez, el régimen de los 90 enfrentó el terrorismo aplicando políticas neoliberales que en sí estabilizaron la economía, pero también acompañaron de eso violaciones hacia los derechos humanos y también a la misma institucionalidad democrática. En conjunto, el terrorismo profundizó la pobreza, consolidó la economía ilegal, dejó un legado de violencia y tanto dejó condicionamientos a la política y economía de nuestro país. Buenas noches, en esta oportunidad tenemos el agrado de tener como entrevistado al señor Carlos Urbina, quien tiene experiencia en el área del terrorismo y economía. Agradecemos su participación y predisposición ante estas preguntas. Buenas noches, ante todo. Mira, quisiera agradecer a Rodrigo por esta entrevista y responder a esta pregunta que me ha hecho, ¿no? ¿Cómo recuerda su vida cotidiana en el Perú en la época del terrorismo y la crisis económica? Bueno, yo vivo en Chepén, la provincia, el departamento de La Libertad. Bueno, yo preocupado por mis hijos, mis hermanos que viven en Lima, estoy enterado de esta situación, ¿no? Por los coches bomba, destrucción de edificios y muchas cosas más, ¿no? Y es por eso que yo más o menos así estoy enterado de esta situación, ya que por acá por acá no hubo nunca nada, ¿no? ¿Cómo influyó la situación económica durante esos años en su trabajo
y en los ingresos de su familia? Bueno, con respecto a esa pregunta, en ese tiempo yo perdí mi trabajo por motivo de exceso de personal, pero la cosa se puso muy difícil, ¿no? Las cosas se encarecían por la preocupación que existía en el momento. Gracias a ti, Rodrigo. Muy buenas tardes. Hoy tenemos el agrado de entrevistar al señor Freddy Calderón, quien comentará su experiencia en el tema de terrorismo y economía en el Perú. Primero, agradecerle la presencia y la disposición para responder las siguientes preguntas. La pregunta 1 es: ¿cómo recuerda la vida cotidiana en Perú durante los años de terrorismo y la crisis económica? Bueno, en esos tiempos, en 80s, había cierto miedo incluso, ¿no?, de salir a las calles, porque en cualquier momento podía reventar mi coche bomba, ¿no? Y las noticias que venían también de provincia, de dentro de Perú, ¿no? Era todo un problema. Entonces, todo eso afectó para que las empresas también no... Algunos hasta pensaron cerrar, o algunas cerraron también, y no había mucho trabajo. Había que buscar mucho más en la parte económica, y algunas afectaban, ¿no?, a familias en ese tiempo. Fue bien grave eso. La segunda pregunta es: ¿cómo influyó la situación económica de esos años en su trabajo o en los ingresos de su familia? Sí, justamente como te digo, no había mucho trabajo, y el que había era escaso, y había que casi pescar con miedo también, porque salir a la calle era casi como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No se sabía si vas a volver o no a tu casa, porque en cualquier momento se apagaban las luces de un lugar, de otro lugar, o el ómnibus, ¿no? Y estaba todo en la oscuridad. Entonces, no quisiéramos volver a ese tiempo, ¿no? Bueno, esa es la idea. Le agradezco su tiempo, señor. Muchas gracias. Mi nombre es Valeria Castilla y en esta oportunidad yo daré la conclusión final del trabajo. En síntesis, el terrorismo en el Perú no solo generó daños humanos y sociales, sino que también agravó de manera significativa los desequilibrios de la economía nacional. La combinación de recesión, inflación y endeudamiento condujo al país a una situación crítica y vulnerable. En ese contexto, las acciones terroristas destruyeron infraestructura, interrumpiendo actividades productivas y afectando la provisión de servicios básicos. A ello se sumó el auge de economías ilegales vinculadas a la coca, que fomentaron la informalidad y redujeron la capacidad del Estado para sostener ciertas políticas públicas estables y eficaces. Como resultado de todo ese periodo, el país no solo perdió inversión y empleos, sino que también muchas personas vieron cómo su vida se volvía más difícil de solventar, pues creció el desempleo, aumentó el gran porcentaje de trabajo informal y se hicieron más visibles las brechas desiguales entre regiones. En medio de la violencia y la crisis económica, la gente empezó a desconfiar de sus autoridades. Esto abrió espacio a medidas de mano dura que, si bien buscaban recuperar el orden, terminaron por vulnerar derechos humanos. Bueno, finalmente, como grupo, nos mostramos en desacuerdo con varias de estas decisiones estatales, porque consideramos que priorizaron el control y la represión antes que la protección de las personas y la atención de las causas de fondo. Por ello, la experiencia peruana demuestra que no basta con enfrentar al terrorismo con seguridad. También se necesitan políticas que reduzcan la pobreza, la desigualdad y el abandono de ciertas zonas del país para que en un contexto así no se vuelva a repetir. Gracias.